Buenos días para todos en esta mañana del martes. Le damos gracias a Dios por este nuevo día que nos concede. Vamos a orar por todas y cada una de nuestras familias. Oremos también por todos nuestros enfermos, por tantas personas que se encomiendan a nuestra oración. Y pidámosle al Señor también por nuestra comunidad parroquial, para que el Espíritu Santo derrame su gracia y su luz sobre todos y cada uno de nosotros. Les recuerdo que celebramos hoy a los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Vamos a encomendarnos a ellos en este día y de manera especial pidámosle a San Miguel Arcángel por tantas personas que sufren a causa del mal. Recordemos que el mal es muy notorio en el mundo y que hay muchas personas que de hecho se caracterizan por hacer el mal, por hacer daño a ciertas personas también. Que San Miguel Arcángel nos ayude a todos, pero de manera especial a todas aquellas personitas que están enfermos a causa del mal que hace mucha gente en el mundo. Se los entregamos, pedimos por todos y por cada uno de ellos. Cordial saludo a todos, a doña Flor, a doña Gilma, a Verónica, a todos los fieles de esta querida parroquia, la presentación de Nuestra Señora. Vamos a hacer la oración a San Miguel Arcángel. Y en esta oración le pedimos a San Miguel por nuestra comunidad parroquial, le pedimos por todas nuestras familias, le pedimos también por todos los que sufren a causa de males en el mundo, para que San Miguel Arcángel, que es el que lucha contra el demonio, siga luchando contra él y nos dé a nosotros también las fuerzas que necesitamos para ganar la batalla, para vencer y para superar toda clase de males. Unámonos entonces en esta oración a San Miguel Arcángel. Gloriosísimo príncipe de los ejércitos celestiales, San Miguel Arcángel, defiéndenos en el combate contra los principados y las potestades, contra los caudillos de estas tinieblas del mundo, contra los espíritus malignos esparcidos en los aires. Ven en auxilio de los hombres que Dios hizo a su imagen y semejanza y rescató a gran precio de la tiranía del demonio. A ti venera la Iglesia como a su guardián y patrono. A ti confió el Señor las almas redimidas para colocarlas en el sitio de la suprema felicidad. Ruega pues al Dios de paz que aplaste al demonio bajo nuestros pies, quitándole todo el poder para retener cautivos a los hombres y hacer daño a la Iglesia. Por nuestras oraciones bajo la mirada del Altísimo, a fin de que descienda cuanto antes sobre nosotros las misericordias del Señor,
y sujeta al dragón, aquella antigua serpiente que es el diablo y Satanás, para precipitarlo encadenado a los abismos, de manera que no pueda nunca más seducir a las naciones. Que pidamos entonces a San Miguel Arcángel en este día, en esta fiesta de los arcángeles Miguel y Gabriel y Rafael, para que nos ampare siempre, nos cuide, nos proteja, y que San Miguel nos dé la gracia para seguir luchando contra las tentaciones del enemigo, del diablo. Y seguimos orando por todas aquellas personitas que, como les decía ahora, están sufriendo a causa del daño, del mal que muchas personas hacen también en el mundo. Que nos unamos en oración entonces en este día de San Miguel Arcángel, pidiendo por todos y por cada uno de ellos. A Emita también cordial saludo. Gracias a usted, Mita. Gracias a todos. A Mari también, muchas gracias, Mari Patiño. A todos, que Dios los bendiga en esta mañana. Seguimos avanzando en esta catequesis. Les recuerdo que estamos en la diócesis trabajando en este año la penitencia y la reconciliación. Teníamos algunas catequesis presenciales, pero a través de esta pandemia que estamos viviendo, como no se podía presencial, por eso he estado haciendo estas catequesis virtualmente, sobre la penitencia, la reconciliación, sobre el sacramento de la confesión, sobre el sacramento del perdón de los pecados. Vamos entonces a continuar. Recordemos que la semana pasada hablamos sobre el significado de la palabra misericordia y hacíamos la pregunta: ¿qué entendemos por misericordia? Recordemos eso, que hablábamos de eso, ¿qué entendíamos nosotros por misericordia? Y que la misericordia hace referencia al dolor que experimenta el corazón ante las miserias humanas. Y sobre todo la misericordia en su significado original, decíamos, implica, por tanto, compasión y compromiso. Mire, compasión y compromiso. Se trata de una acción de humanización y no de un simple sentimiento interior. Qué bueno que nosotros todos nos movamos entonces a la compasión. Pero al mismo tiempo que sentimos compasión, nos comprometamos también, porque muchos no tenemos compromiso. Qué bueno pedirle al Señor de la Divina Misericordia que nos conceda esta gracia, la compasión, pero al mismo tiempo el compromiso que nosotros tenemos con el desamparado, con el triste, con el que está solo, con el que sufre, con el que pasa hambre, con el necesitado. Ese es el compromiso que todos nosotros como iglesia tenemos también. Sentimos la compasión, pero no nos podemos quedar ahí. Con la compasión, con el lamento, hay que pesar, pero no damos el paso entonces al compromiso. Y qué bueno que nosotros le pidamos al Señor de la Misericordia que nos ayude también para tener compromiso con nuestros hermanos que sufren y con los más necesitados. Y hoy tenemos entonces una pregunta en cuanto a la misericordia se refiere. Mire, esta pregunta es para ti, esta pregunta es para mí. En esta mañana, qué bueno que cada uno de nosotros tengamos en cuenta esta pregunta: ¿qué es para usted la misericordia? Mire, para usted, para mí, ¿qué es la misericordia? Por eso la pregunta va hoy concretamente para cada uno de nosotros. Decimos que el Señor es misericordioso, que es compasivo. Reclamamos misericordia todos. Pero ¿qué es para nosotros la misericordia? Para usted concretamente, ¿qué es la misericordia? Qué bueno que nosotros, cada uno en nuestro interior, en nuestro corazón, nos demos esa respuesta. ¿Qué es la misericordia? Porque hablamos de misericordia, pedimos misericordia, hacemos la coronilla muchas personas todos los días a las 3 de la tarde, o hasta hay gente que a las 3 de la mañana
la coronilla, la divina misericordia. Pero ¿qué es para usted la misericordia? Etimológicamente, entonces, misericordia significa abrir el corazón al miserable. Mire lo importante, significa abrir el corazón al miserable. Eso significa etimológicamente misericordia. Estamos llamados todos nosotros a abrir el corazón al miserable. Qué bueno que hagamos nosotros esto, dar ese paso de abrir el corazón al miserable. Y enseguida vamos al Señor. Una vez que abramos entonces el corazón al miserable, enseguida vamos al Señor. Entonces, misericordia es la actitud divina que abraza. Mire, actitud divina que abraza, eso es misericordia. Es la entrega de Dios que acoge. Mire, qué bueno que estemos atentos a estas respuestas que estamos dando. ¿Qué es para usted la misericordia? Y mire estas palabras tan bonitas que acabamos de escuchar. Primero, abrir el corazón al miserable. Etimológicamente, eso significa misericordia. Abrir el corazón al miserable. Y cuando hablamos ya entonces del Señor, porque damos el paso al Señor que es misericordioso, significa entonces la actitud divina que abraza, abrazar. Que ahorita no podemos abrazar, pero se trata de eso, abrazar. En segundo lugar, es la entrega de Dios que acoge. Y Dios siempre nos acoge. Dios jamás nos rechaza. Dios jamás nos desprecia. Dios acoge. Este Padre bueno, misericordioso y amoroso siempre tiene los brazos abiertos para acogernos. Y qué bueno que nosotros también acojamos a los demás. A veces nos cuesta la acogida, nos cuesta mucho esto. Y qué bueno pedirle al Señor entonces, cuando estamos hablando de su misericordia, que nos ayude para abrir el corazón al miserable, que nos ayude también para que abracemos, pero sobre todo que nos ayude, así como Dios que acoge y que nos acoge a todos, que nosotros también vivamos la acogida, experimentemos la acogida de las personas que se acercan a nosotros, con las personas que vivimos, que compartimos, cuando acogemos a un familiar, a alguien en nuestra casa. Es como el Señor que nos acoge a nosotros también en su casa. Por eso es la entrega de Dios que acoge, que se presta a perdonar. Miren, no solamente Dios se entrega, acoge. Dios se presta a perdonar. Y nosotros, teniendo en cuenta esto, también debemos perdonar. Si Él nos perdona, nosotros debemos perdonar también. Recordemos, en estos días escuchábamos que Pedro le preguntaba al Señor: ¿cuántas veces debo perdonar la ofensa de mi hermano? ¿7 veces? No te digo 7 veces, sino 70 veces 7. Es decir, siempre. Y siempre debemos perdonar las ofensas de nuestros hermanos. Por eso, mire, se apresta a perdonar. Dios siempre perdona. Vete en paz, no peques más. Qué bueno que nosotros también vivamos el perdón. Y qué bueno que nosotros no estemos ahí sufriendo a causa de un rencor, de un resentimiento que sentimos o que tenemos contra alguien. A lo mejor desde el vientre materno, o a lo mejor después de que hemos venido a este mundo, con algunas personas que hemos tratado y que de pronto nos ha causado dolor, problemas, dificultades. Y con el odio nosotros no sacamos nada. Por eso siempre debemos perdonar. Y así como le decimos en el Padre Nuestro: perdona nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden. Él nos perdona, pero muchas veces nosotros rezamos el Padre Nuestro
pero no damos el paso al perdón. Él siempre nos perdona, pero nosotros no perdonamos a los que nos ofenden muchas veces. Jesús ha dicho que no vino para los justos, sino para los pecadores. Es decir, Jesús vino para todos. Recordemos: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces, si Jesús dice que vino no para los justos, sino para los pecadores, Jesús vino para ti, para mí. Jesús vino para todos nosotros que somos pecadores. ¿Quién es justo? Nadie. Todos somos pecadores. Y al ser pecadores, entonces ahí es donde nosotros sentimos ese amor, sentimos esa misericordia. Pero lo más importante es que cada uno de nosotros nos sintamos pecadores, porque hay personas que no se sienten pecadoras. Es que yo no tengo pecado. No, ese es el primer pecado, la soberbia, decir que no tiene pecado. Qué bueno reconocer nuestros pecados, porque si no los reconocemos, entonces el Señor no viene a mi vida, a mi corazón, no me va a salvar. Él vino precisamente para salvar a todos los pecadores. Él no vino a salvar a los justos, no, sino para los pecadores. Vino por todos y cada uno de nosotros, y para salvarnos y para que tengamos vida abundante. Y el Señor no vino para los sanos, no necesitan de médico los sanos, sino los enfermos. Si tú estás aliviado, aliviada, ¿para qué vas al médico? No tiene sentido. ¿Cuándo nosotros vamos al médico? Cuando estamos enfermos. Claro, cuando yo estoy enfermo, acudo al médico para un remedio, un antídoto para la enfermedad que estamos padeciendo en el momento. Y Jesús vino entonces no para los sanos, sino para los enfermos. Vino para sanarnos a todos nosotros que estamos enfermos por el pecado. Dirán muchos: a mí no me duele la cabeza, a mí no me duele nada, yo no estoy enfermo. Estamos enfermos del pecado. El pecado es la peor enfermedad, y muchas veces nosotros no lo reconocemos. O muchas veces tenemos pecados ahí desde la vida pasada. Los tenemos porque no hemos abierto el corazón al Señor. O si hemos abierto el corazón al Señor, no me he perdonado yo mismo, porque muchas veces nosotros mismos nos damos látigo. Muchas veces nosotros mismos nos condenamos. El Señor no condena. Cada uno de nosotros mismos, cuando no nos perdonamos, nosotros mismos nos condenamos. El Señor vino para salvarte y para salvarme. El Señor no vino para condenar. Qué bueno que nosotros pasemos por una sanación interior del corazón, de tal manera que sanemos esas heridas que hay en el corazón. Y si hay algún pecado de nuestra vida pasada que todavía nos atormenta, que a lo mejor ya lo confesé, me arrepentí y que el Señor ya se lo perdonó también. ¿Y por qué lo tengo ahí? Porque no te has perdonado. Recordemos que reconciliación con Dios, reconciliación consigo mismo. Y a veces nos falta eso, reconciliarnos con nosotros mismos. Y cuando no hay reconciliación con nosotros mismos, dudamos que el Señor me perdonó. Dudamos que el Señor haya borrado, cancelado la deuda por mí. No podemos dudar de eso. No podemos limitar la misericordia del Señor. Cuando hay arrepentimiento sincero, por muy grande y grave que sea un pecado, el Señor te lo perdona. Pero qué bueno entonces pedirle al Señor eso, que nos reconozcamos enfermos. Y al reconocernos enfermos, entonces Él vino para eso, para curar nuestras heridas, nuestras dolencias y nuestras enfermedades del corazón. Por eso entonces no vino para los sanos, que no necesitan médicos, sino para los enfermos. Por eso se puede decir que la misericordia es el carné de identidad de nuestro Dios. Dios de misericordia, Dios misericordioso. Eso es la misericordia, mire.
Es el carnet de identidad de nuestro Dios. Él siempre se muestra misericordioso con todos. Dios de misericordia, Dios misericordioso. Para mí, este es realmente el carnet de identidad de nuestro Dios. Siempre me ha impresionado leer la historia de Israel como se cuenta en la Biblia, en el capítulo 16 del libro de Ezequiel. La historia compara a Israel con una niña a la que no se le cortó el cordón umbilical, sino que fue dejada en medio de la sangre, abandonada. Dios la vio debatirse en la sangre, la limpió, la untó, la vistió y cuando creció la adornó con seda y con joyas. Pero ella, enamorada de su propia belleza, se prostituyó, no dejando que le pagaran, sino pagando ella misma a sus amantes. Ella misma a sus amantes. Pero Dios no olvidará su alianza y la pondrá por encima de sus hermanas mayores, para que Israel se acuerde y se avergüence. Israel se acuerde y se avergüence. Ezequiel 16, 63. Cuando le sea perdonado lo que ha hecho. Esta para mí es una de las mayores revelaciones. Seguirás siendo el pueblo elegido. Te serán perdonados todos tus pecados. Mire, así como con el pueblo de Israel, se nos perdonarán siempre nuestros pecados. Seguiremos siendo el pueblo mimado, escogido, el pueblo elegido por Dios. Seguiremos siendo y siempre se nos perdonarán nuestros pecados cuando nosotros nos arrepentimos de corazón. Esto es, la misericordia está profundamente unida a la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Nosotros somos los infieles, nosotros somos los que fallamos, nosotros somos los que damos la espalda, pero Dios permanece siempre fiel. Siempre es fiel el Señor. Qué bueno que le pidamos al Señor entonces que nos ayude también para ser fieles. El Señor es fiel porque no puede renegar de sí mismo. Lo explica bien San Pablo en la segunda carta a Timoteo 2:13. Si somos infieles, Él permanece fiel. Mire, qué bonita esta carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Si somos infieles, Él permanece fiel. Pues no puede renegar de sí mismo. Tú puedes renegar de Dios. Tú puedes pecar contra Él, pero Dios no puede renegar de sí mismo. Él permanece fiel. Es lo más bonito entonces de esta misericordia de Dios. Él es fiel. Y así como eres, te ama. Así como cada uno de nosotros somos, Él nos ama y permanece siempre fiel a todos y a cada uno de nosotros. Por eso ahí tenemos que es para ti la misericordia. Qué bueno que cada uno de nosotros sigamos en esta misericordia, pero que experimentemos diariamente, no solamente en este sacramento de la penitencia de la reconciliación, sino en los mandamientos, en las obras de misericordia, en las virtudes teologales, cardinales, en los pecados capitales, en los sacramentos como es la Eucaristía, la confesión, que nosotros sintamos esa misericordia de Dios. Pero que no se nos olvide que Él siempre permanece fiel. Nosotros somos infieles, pero Dios siempre permanece fiel. Hagamos la oración por todos nuestros enfermos. Pidámosle al Señor por tantas personas enfermas en sus clínicas, casas, hospitales, por todos los enfermos de coronavirus, pidiendo el fin de esta pandemia. Recordemos que todavía está esta pandemia, no ha pasado. Y de pronto el mundo está muy tranquilo, pero todavía está la pandemia, todavía está el coronavirus.
y no podemos bajar la guardia pidiendo por el fin de esta pandemia, orando por la salud de todos los enfermos, por los enfermos también de cada una de nuestras familias. Presentémoselos al Señor. Señor, tú conoces mi existencia, sabes mi dolor. Has visto mis ojos llorar, mi rostro triste, mi cuerpo doliente, y la tristeza ha pasado por mi alma. Seguiré tus pasos porque tu yugo es suave y tu carga ligera. Hazme comprender tus sufrimientos, tu amor hacia los hombres. Sé que estoy cumpliendo en mi vida lo que falta a tus dolores de la cruz. Ayúdame a sufrir con alegría, sin quejarme. Ayúdame a sufrir con amor. Te pido por todos los que sufren, los pobres, los abandonados, los enfermos, los que no tienen siquiera un poco de cariño. Señor, sé que todo, también el dolor, lo dispones para bien de los que amamos. Amén. Le recuerdo a todos los fieles de la parroquia que el jueves tenemos la vigilia de oración de 7 a 8:30, orando por todas nuestras familias y por el fin de esta pandemia también. Cordial invitación, recordemos que ya podemos estar presencialmente. Hay personas que preguntaban ¿cuándo será que dan apertura a nuestros templos? Y no los hemos visto en el templo. Entonces nos contradecimos mucho a veces. Por eso qué bueno que estemos en esta vigilia, que siempre lo hacemos cada mes, pidiendo por la familia, por las necesidades de toda la familia, y en este jueves nos unimos también pidiendo por el fin de esta pandemia y de todos los enfermos. El viernes tenemos la contemplación también, contemplar a mi Jesús como reparación por las faltas del mundo entero y las nuestras, en honor al Sacratísimo Corazón de Jesús. Con las contempladoras de 7 a 8:30 el viernes tenemos entonces también la contemplación. Vamos a empezar el mes de octubre de las misiones y el mes del Rosario. Qué bueno que en familia oremos el Santo Rosario, y qué bueno que también oremos por las misiones. Y como lo dijimos en los avisos parroquiales el domingo, a la salida acá del templo hay una alcancía que está destinada para las misiones. Cada año se nos pide la colecta para las misiones. En esa alcancía podemos depositarla y así oramos por las misiones y también colaboramos con todos los misioneros, ya que esto se manda a la curia diocesana, de ahí a las obras misionales pontificias, y de allá se encargan de repartirla entre todos los misioneros que también tienen muchas necesidades. Demos gracias a Dios entonces por nuestra familia, por nuestra vida. Demos gracias a Dios por todo, aún por las pruebas, por las dificultades, que siempre le demos gracias a Dios. A todos Dios los bendiga en esta mañana y muchas gracias. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.